Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Con mucho gusto de saludarles para esta sesión desde el Instituto Ciencia Aplicada, para nuestros alumnos que nos acompañan de las maestrías en Perfilación Criminal y Criminología Forense y de la maestría en Evaluación e Investigación Criminal y Forense, y para aquellas personas que se han inscrito específicamente a este seminario. Queremos darles la bienvenida. Mi nombre es Valeria Baltazar. Voy a estarles acompañando el día de hoy en la presentación de este tema. Queremos dialogar desde pues las implicaciones que existen o que subyacen cuando encontramos esta violencia ejercida por parte del sistema de justicia en la obstrucción o en la negación del ejercicio de los derechos humanos de las personas que participamos en el sistema de justicia, y que podemos vivir desde distintas posiciones, ya sea que nosotros pues demos acompañamiento a víctimas o seamos las propias víctimas, seamos las propias personas acusadas del crimen, y que seamos familiares, por ejemplo, seamos abogados, abogadas que acompañan. También ha sucedido que a los peritos, ya hemos tenido algunos alumnos que nos han reportado como esta intimidación del sistema de testificar bajo ciertas condiciones. Por ahí platicamos con otros alumnos de cómo pues hay una lógica institucional también que quiere condicionar el actuar de los expertos y expertas forenses, que se supone que debería ser imparcial, que debería ser independiente y autónomo. Pero bueno, ya vamos viendo estos problemas estructurales dentro de esta lógica institucional. Y entonces el día de hoy vamos a hacer una sesión en conjunto. Va a estar también el doctor Aurelio Coronado para aquellas personas que se van uniendo a la sesión. Esta sesión va a quedar grabada, se las vamos a compartir. Y el doctor Aurelio Coronado nos va a estar compartiendo desde una perspectiva psicosocial cuáles son estos aspectos relacionados a la existencia, el agravamiento de la violencia judicial y los estereotipos de género. Vamos a hablar específicamente de estereotipos de género porque son fáciles de identificar. Sin embargo, obviamente, pues sabemos que existen estereotipos sobre todo tipo de condición, sobre todo cuando se trata de minorías históricamente reprimidas. Entendamos entonces que la violencia que ocurre cuando tenemos un caso en el sistema de justicia y no le reciben la denuncia a la persona que está siendo víctima, pero sí se la reciben al agresor, como vamos a estar revisando en una serie de testimonios el día de hoy, de un caso que tuvimos oportunidad de acompañar en el 2020 sobre una mujer indígena que vivió violencia y trata con fines de explotación sexual por parte de su pareja. Vamos a estar revisando pues esta serie de vulneraciones a los derechos humanos, y primero quisiera como poner sobre la mesa esta discusión de la perspectiva de derechos humanos y cómo se relaciona específicamente y por qué tenemos que empezar a nombrar la violencia judicial cuando ocurre, cuando vemos que hay una petición que no está siendo accedida porque, por ejemplo, dice la fiscalía que no tiene. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de discapacidad? Hablábamos sobre los ajustes razonables, por ejemplo, y hablábamos de que pues, las personas bajo ciertas condiciones, en el derecho de del reconocimiento a sus condiciones particulares, necesitan adecuaciones al procedimiento, necesitan un cambio de actitud también por parte de los operadores del sistema de justicia, necesitan la eliminación de barreras físicas, entre otros. Lo mismo sucede cuando hablamos de discriminación dirigida específicamente a, puede ser una población por tener ciertas características, o puede ser un individuo también por tener ciertas características, como por ejemplo, pues que sea mujer, que esta mujer sea joven, que resulte embarazada en su adolescencia, que sea madre soltera, en fin, vamos a encontrar muchas condiciones que se van a estar entrecruzando entre sí, y son las que necesitamos retomar para cuando hagamos algún argumento sobre la existencia de violencia judicial. Básicamente estamos develando la motivación del sistema de justicia para discriminar a esa persona por sus condiciones particulares o sus condiciones históricas. Entonces, cuando hay discriminación en el sistema de justicia, si entendemos que existen violaciones al acceso a la justicia e igualdad,
de entrada ya estamos en un grave problema. Ninguno de nosotros tendría que estar atrás de las instituciones para que nuestros derechos sean respetados o sean restituidos, ya que el Estado tiene la obligación de hacerlos valer de primera instancia. Si nosotros no hemos tenido acceso a esos derechos es porque el Estado no los ha garantizado. Aquí hablaríamos de una consecuencia, de una espiral precisamente de violencia, de negligencia, de falta de responsabilidad y rendición de cuentas por parte del Estado. Ahora, entonces, ¿qué pasa cuando las personas llegamos al sistema de justicia y nos ven jóvenes, inexpertos, mujeres, personas con discapacidad, personas afrodescendientes o racializadas, nos ven provenientes de una comunidad indígena, a lo mejor a los niños y adolescentes, precisamente desde que no se les quiere dar una validez en casos en donde han testificado que han observado un crimen, por ejemplo, los niños que han observado violencia en contra de sus cuidadores y que luego van a testificar al sistema de justicia, son discriminados desde qué tanto podemos hacer válido el testimonio de un niño, por ejemplo, solo por el hecho de ser niño. Desde ahí se cuestiona una calidad que niega la igualdad de todos los sujetos en el sistema de justicia. Entonces, por eso hablamos de una serie de condiciones en relación a los derechos humanos que necesitamos señalar. Aquí no solamente esta persona que participa del Ministerio Público, que le está tomando una entrevista a un niño, dice que no es confiable, solo por el hecho de decir, ¿cómo crees que un niño de 3 años se va a acordar de la violencia que ha observado? O como un niño, incluso cayendo en decir cosas tales como, pues los niños se inventan ese tipo de cosas todo el tiempo, ¿no? Y entonces no le vamos a creer, no vamos a tomar en cuenta su testimonio, que aún así sería la única prueba de una investigación pseudo competente para poder acreditar una violencia que luego se hace pasar por una muerte accidental o un suicidio, por ejemplo, como nos ha ocurrido en los casos en los que hemos acompañado. Desde esta discriminación que se vive y que deriva en violencia judicial, también podemos observar una violación a la presunción de inocencia. Es muy común que cuando se participa en el sistema de justicia hay una lógica que se instaura en todos, incluso en el Ministerio Público y en la propia defensa, que es aquella de tratar de probar la inocencia de la persona a toda costa con una serie de pruebas que termina exponiendo a la persona a discriminación. Esta discriminación, de hecho, por eso se han realizado como ciertas configuraciones legales, por ejemplo, y se ahora menciona desde la prisión preventiva aquí en México, cómo esto es violatorio de la presunción de inocencia. Se supone que tenemos un sistema que es competente para investigar a profundidad sin violar derechos humanos para acreditar una responsabilidad. Y aquí vienen otros grandes derechos que se tienen como personas involucradas en el sistema de justicia. Independientemente de si las personas están como personas acusadas o personas víctimas, se tiene derecho a la no discriminación, a la asistencia, a la atención. Por ejemplo, si llega, como llegan generalmente las personas detenidas, con lesiones porque en la detención a lo mejor lo golpearon, le ajustaron demasiado las esposas, obviamente esto es a propósito, no hablaríamos de malos tratos, lo estuvieron insultando durante su detención, lo estuvieron amenazando, le retuvieron sus documentos, y después de esa serie de malos tratos, y luego si la persona tiene específicamente a lo mejor una condición, no sé, digamos que tiene diabetes, la detienen y entonces ahora quieren ingresarlo al sistema de justicia, y en su presentación ante las autoridades lo que se hace generalmente es, bueno, vamos a certificar con una constancia médica, una examinación médica, el estado de salud en el que esta persona está ingresando. Pero lo que pocas veces se hace, bueno, desde ahí hay como un gran problema, ¿no? Cuando hablamos de casos de tortura, por ejemplo, que también sería una increíble violencia judicial, hablamos de que les niegan la atención médica en ese momento, solamente incluso no les escriben en sus reportes, no les toman fotografías, y esto es para ocultar la violencia que han vivido por parte de los operadores del sistema de justicia.
Y entonces no le dan esta atención, ¿no? A la persona y ahora lo mandan a estar como incomunicado, a estar maniatado, cubierto de los ojos. Ahorita traemos un caso que estamos acompañando para la defensa y en este caso detienen a un chico de 18 años que es acusado por posesión de narcóticos con fines de distribución. Y él, en un acto de defensa propia, asesina al policía vestido de civil con arma a cargo que no estaba en su turno, que se metió a su casa a realizar una detención arbitraria. Entonces ahora el sistema de justicia le está echando toda la leña encima para decir que este chico sí, que no tenía un arma, que de hecho el arma que se utilizó fue la del policía en esta defensa personal. En la vivienda de la persona no se tenía una orden de arresto, no había una orden para ingreso al domicilio, o sea, había una serie de irregularidades que ya de por sí constituyen una falta al debido proceso. Después al chico lo detienen y en esa detención, en esa vivienda también estaba su tía y un primo de él de otros 19 años más o menos y un tío. Estas personas son consumidoras de cristal. Aquí viene otra gran discriminación. También, como hemos visto en otros seminarios, la criminalización que existe sobre el consumo de sustancias que puede llevar a las personas a vivir esta serie de discriminaciones en el sistema de justicia. Cuando esto sucede, al chico le dan prisión preventiva por haber matado, el policía muere en ese lugar precisamente y llegan por él elementos no identificados que llaman por refuerzo supuestamente. Se inventan que hay un testigo que le señaló a los policías previamente que este chico le había vendido droga y que lo había amenazado con si no vendía para él, entonces pues lo iba a matar y que por eso había denunciado después de haber comprado cristal en ese punto. Detienen a los familiares de él, a él los separan también de la familia, los llevan a las instalaciones de fiscalía y los tienen incomunicados por 3 días, atados de manos, con esposas hacia atrás, con la playera puesta en la cabeza para que no vieran. Y bueno, estaban ahí en la oficina tal cual, no les daban de comer, no les daban agua, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya es tortura precisamente. Cuando esto sucede, entonces, lo que se está violando, se fijan, va más allá de los derechos de cualquier persona detenida. Es que no va a haber una sanción a los responsables y no va a haber una verdad, porque ahora el Estado está fabricando una verdad, así como pasó pues ahora en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, cuando el Estado salió a dar su versión oficial en aquel momento, pues había una cierta incredulidad, había, pues sí, ¿no? Como ciertas condiciones que estaba narrando respecto al crimen que no coincidían en tanto a las probabilidades de que eso sucediera efectivamente. Y entonces hubo una criminalización de los estudiantes que tenían que ver con una serie de acusaciones de haber estado involucrados en el crimen organizado, etcétera. Esa criminalización es una violación directa a la verdad, al derecho a la verdad y a la sanción de los responsables y ahora está perpetuado por el sistema de justicia. Entonces, cuando hablamos de violencia judicial, tenemos que imaginar que las implicaciones son tales que salen a decir que esa es la versión oficial de los hechos, pues, que esa es la única cosa que pudo haber sucedido y que sucedió y que fin de la discusión. Bueno, esas familias que siguen buscando a los chicos desaparecidos han muerto sus familiares en esta búsqueda de reconocimiento a la verdad, precisamente. No, obviamente no hay sanciones a los responsables, ellos vivieron discriminación como familiares por estos señalamientos, pues ahora por parte del Estado que se hizo sobre la vinculación o no de los estudiantes al crimen organizado. Y pues obviamente todas estas series de condiciones van desatando como un efecto en bola de nieve. Voy a leer el comentario que nos comparte Nayeli.
Dice, existe una violencia invisibilizada y es la que surge en los contextos laborales. El moving laboral está en aumento y la violación de los derechos humanos está a la orden del día. Son muy pocos estados que cuentan con un tipo penal de acoso laboral. Se tipifica como discriminación laboral, no obstante, es un tipo de violencia. Hago este comentario porque el plano judicial lo ha dejado a un lado. Sí, también. Y la sanción es una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos y no se persigue como delito. Creo que es un ámbito que debería ser abordado de igual forma en el contexto criminal y forense. Efectivamente, yo platicaba hace unos días con alguno de ustedes, de sus compañeras de la maestría de perfilación, y hablábamos sobre la violencia, como esta intimidación, estas condiciones poco dignas, obviamente violatorias a los derechos laborales, como doblar estos turnos, por ejemplo, porque en realidad lo que se está viviendo es una crisis en materia institucional que termina repercutiendo en la cantidad de trabajo y en las condiciones de trabajo que se le exigen al personal que hace investigación o que hace evaluaciones en el contexto forense, que hace acompañamientos. Y estas condiciones obviamente están poniendo en juego la debida diligencia. ¿Cómo se puede hacer una investigación competente, eficaz, una investigación exhaustiva si se tienen estos apercibimientos, por ejemplo, en el que el Ministerio Público le solicita al perito que en menos de 72 horas le tenga su reporte listo en su escritorio, o si no, se hará acreedor a una medida económica, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo le hacemos si cuando nosotros revisamos el expediente no tienen absolutamente nada que nosotros podamos arreglar en ese momento, como para en 3 días ya tener una interpretación, ¿no? Entonces, esto lo que va causando es una serie de deficiencias a lo largo del sistema por diferentes condiciones, ya sea por acciones deliberadas o por omisiones, en este caso negligencias que se van sumando en conjunto. Por esto quiero como ser explícita en que obviamente puede ser todo un sistema judicial, o sea, puede ser toda una unidad de una fiscalía o puede ser toda una unidad de derechos humanos, puede ser la Comisión de Derechos Humanos quien ejerza esta violencia judicial. Cuando una víctima de tortura va y denuncia y su resolución es que solamente hubo malos tratos, cuando la persona está hablando de asfixia, de choques eléctricos en los genitales, etcétera, golpes severos en la cabeza, pérdida de conciencia, etcétera, amenazas de muerte. Entonces, obviamente los actores puede ser una entidad, como señalar, ¿no? Que en su conjunto los operadores del sistema de justicia de tal lugar o de tal institución han violado estos derechos sistemáticamente y lo han tratado de ocultar, o puede ser que sea un actor en específico, pero en este contexto precisamente de lo judicial. Cuando entramos en un conflicto legal, ahí se pueden cometer este tipo de violaciones. Entonces, voy a leer por aquí el comentario de Yubisai. Dice, buenas tardes. En Venezuela existe ese tipo de violencia, pero en los últimos días se ha visto una viralización de casos que publican por las redes. Inclusive coloca las identificaciones de los investigados, vulnerando derechos fundamentales y humanos, tanto los medios de comunicación, la víctima se revictimiza y por parte de los órganos de seguridad del Estado. Efectivamente, es que si lo vemos en conjunto es que vamos a observar todo un crimen aparte, pues. Hay una motivación, hay un modus operandi, hay una serie de acciones seguidas o consecutivas para llegar a ese resultado en concreto. Y entonces lo que tenemos que hacer desde la investigación forense y también nosotros en casos, por ejemplo, familiares, lo hemos denunciado, es cuando existen esta serie de acciones que termina reflejándose como una violencia por parte del Estado, por parte del organismo judicial. Lo pueden cometer policías, lo puede cometer el Ministerio Público, los peritos, obviamente. Hemos visto peritajes en donde se supone que les están dando la instrucción y ellos tienen más allá, pues, esta dimensión ética, esta dimensión metodológica, en donde tienen que hacer un análisis con perspectiva de género y terminan haciéndole preguntas a la persona evaluada que ya está en prisión, que ya está siendo castigada por un estereotipo, por una discriminación implícita en el sistema de justicia a su condición en particular. Y después llega el perito y le hace preguntas con estereotipos de género sobre
feminidad, sobre su condición de ser mujer, sobre su condición de ser madre, de ser una madre joven, por ejemplo. Entonces, estas preguntas también que suelen hacerse o estos abordajes que suelen existir, que son deficientes de perspectiva de género, van a afectar y van a impactar directamente en lo que observamos como la violencia judicial. Obviamente lo hacen los jueces, lo hacen los auxiliares de los jueces, los auxiliares del Ministerio Público, los auxiliares de la defensa. Todo el sistema puede estar comprometido, pues. Incluso ya es desde la ejecución penal, cuando a la persona, por ejemplo, ya se le ha dictado una sentencia, supongamos que tuvo derecho a un juicio justo, a una representación adecuada, etcétera, etcétera. Ahora ya está en el periodo del cumplimiento de su sanción. Sin embargo, esta violencia judicial permanece porque, por ejemplo, la persona no puede acceder a recursos para poder a lo mejor oponerse a un control de garantías cuando la persona está en la ejecución de su sentencia y de repente está reportando que sin ninguna razón más que haya que el castigo, no le dejan participar en las actividades para después poder acceder a un beneficio de liberación, por ejemplo, que deliberadamente dentro del centro penitenciario, recordemos, la cárcel ya es el castigo en sí, ¿no? La sentencia que da el juez ya es el castigo en sí. De alguna manera, las personas que trabajan en prisión de repente tienen este poder sobre las otras y empiezan a querer ejercer castigos adicionales, pues. Estos castigos adicionales tienen que ver con aislar a las personas, no permitirles sus convivencias familiares o sus visitas familiares, limitarles, por ejemplo, el uso de los espacios, etcétera. Entonces, vamos a observar, y por acá les estoy presentando algunos recursos que les vamos a compartir de la biblioteca virtual para nosotros tener una base de dónde partir para poder justificar que claro que existen estereotipos en el sistema de justicia y que estos estereotipos forman parte de una lógica discriminatoria en la que los actores del sistema de justicia van, pues sí, ¿no? Como incurriendo en estas conductas. A lo mejor es una cuestión ideológica, es una cuestión de cosmovisión, de cómo se entiende a lo mejor a las personas con discapacidad en el sistema de justicia, con personas que no están sensibilizadas y no están capacitadas en el sistema de justicia, que tienen prejuicios hacia la discapacidad. Y entonces empiezan a negar o empiezan a cometer esta serie de acciones. Nos dice Rubén, he tenido pacientes que llegan después de revictimizar desde una denuncia. La intervención desde la contención es muy escasa y sin entrenamiento muchas veces. Viviendo la víctima nuevamente la agresión, sería importante que también el entrenamiento psicológico fuera más comprometido y profesional. Sí, Rubén, toda la razón. Hay casos que hemos acompañado nosotros como desde el ser expertos y expertas forenses, en donde nos damos cuenta que al momento de tomar la denuncia de la víctima, pues hizo más daño que bien. La forma a lo mejor insensible, poco competente para la contención, para la validación, para la escucha, para la obtención de información, el testimonio de la víctima, incluso de espacios dignos, de espacios suficientes para que las víctimas puedan sentirse en condiciones para compartir pues su testimonio que han vivido sobre la violencia. Esto es importante también porque luego el sistema de justicia como que se enfoca en castigar o tratar de enfocarse exclusivamente en ese hecho en particular que la víctima, que el Ministerio Público sí puede tomar como un delito, como una acusación. Y entonces la víctima empieza a contarle, por ejemplo, pues la víctima que va a saber de qué es importante o no para este hecho que se está buscando judicializar, hasta que el Ministerio Público la interrumpe. Entonces, a lo mejor la historia de la víctima, ahorita vamos a ver un ejemplo, es importante en términos de entender su condición histórica, su condición territorial, su condición política, su condición a lo mejor en determinado tiempo, que no siempre fue así, pero con ciertas particularidades de su historia, ahora en este momento se encuentra en esta vulnerabilidad, pues. Entonces, cuando se hacen este tipo de toma de denuncias en donde
el del cubículo de al lado te está interrumpiendo o te está pasando, todo el mundo está escuchando lo que tú estás diciendo como víctima. El Ministerio Público se está aburriendo porque tú le estás contando desde tu infancia y él quiere saber exclusivamente a los hechos a los que te estás refiriendo, ¿no? Te dice, sí, eso no es importante, ¿me puedes contar lo que pasó ese día? ¿No? Y lo mismo hacemos desde la investigación, lo mismo hacen los policías, lo mismo hacen los jueces, lo mismo hacen pues los peritos, ¿no? Y un poco lo que queremos desde este tipo de seminarios es tratar de visibilizar toda esta serie de condiciones que han vivido las personas y que implican esta serie de discriminaciones. Por ello, pues les presentamos este manual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, que ustedes pueden usar como referencia. Déjenme, les comparto por aquí, lo tenía en PDF, para que veamos un poquito en tanto el contenido. Ahora, este es importante de mencionar porque ya hay jurisprudencia, ya existen sentencias, ya existen casos en donde se ha señalado que el Estado está siendo violento desde la impartición de justicia, replicando estereotipos y fomentando, sosteniendo la discriminación. Entonces, este tipo de manuales, bueno, hacen como una síntesis en general sobre la discusión de la relación de los estereotipos y los prejuicios implícitos en el ámbito psicojurídico o jurídico desde una perspectiva psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, claro que tenemos, y ahorita vamos a analizar con una serie de reflexiones sobre la colonia, pues somos un territorio que ha sido colonizado, somos un territorio cuyos instituciones de población registra tonos de piel y conforme tu tono de piel eres tratado, y hay investigaciones que hablan al respecto. Y entonces vamos a entender que existen esta serie de condiciones que necesitamos reconocer y estas herramientas que nos pueden ayudar a señalar, a nombrar estas discriminaciones particulares cuando las estamos viendo. Hay autores desde sociología que refieren, por ejemplo, que esta herramienta de la interseccionalidad, que es lo que nos permite visibilizar toda esta serie de desigualdades, de poderes, de asimetrías que se han utilizado hacia una persona o una comunidad, nos va a permitir analizar este desglose de desigualdades estructurales. Pero desde esta discriminación también hay otro término al cual se le ha denominado esta discriminación interseccional. No es una discriminación múltiple, no es la suma de yo siendo mujer más siendo mujer discapacitada. Es el resultado de, lo que estamos observando es el resultado del origen de toda esta serie de condiciones particulares del sujeto. Entonces, aquí ya tenemos una forma en la que podemos empezar a adentrarnos en hablar y señalar con herramientas de análisis que ya existen, como la interseccionalidad, y que están reconocidos en este tipo de manuales para poderlo señalar. Nos dice Nayeli, el MP solo toma denuncias de los últimos hechos ocurridos y es lo que se investiga, nunca se indaga sobre el contexto, desde ahí cero perspectiva de género. Esto es parte esencial. Se empezó a hablar desde la perspectiva de género que deberíamos incluir como parte de la investigación los antecedentes y el contexto que son necesarios para entender, incluso dimensionar la serie de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en ese contexto, en ese caso en particular. Pero esto se puede hacer de igual manera desde todas las perspectivas. Cuando hablamos de perspectiva de infancias, también pensemos en un caso de una niña que no tiene acceso a la educación, una niña que ha vivido desplazamiento forzado por condiciones de criminalidad en su comunidad, que no tiene ni siquiera un acta de nacimiento, no tiene estos derechos sobre su identidad y no tiene poder de decisión porque son los cuidadores quienes toman la serie de decisiones, ¿no? Entonces, si nosotros estamos participando en un caso o pretendemos explicar que la persona que violó a esa niña, la violó en un tiempo, modo y lugar en concreto, y solo nos estamos abocando a eso, estamos invisibilizando la serie de condiciones estructurales que ha vivido la niña como
como una condición pues de su edad, tal cual. A lo mejor si esta persona no fuera una niña, no hubiera vivido esa violencia sexual, pero lo es. Y además esta niña es hija de una persona con discapacidad, una persona joven que también ha vivido violencia a lo largo de su vida. Entonces, claro que cuando participamos en casos es importante visibilizar no solo los contextos de las víctimas, sino de las personas alrededor. Y ahorita lo vamos a ver desde el modelo ecológico. Dice, sí, adelante. Sí, al respecto, quisiera compartirles en este mismo manual de estereotipos, se hacen tres como grandes eh, divisiones teóricas acerca de cómo se entiende el estereotipo. Pero primero quisiera atender a lo que están hablando ustedes acerca de la violencia previa. Bueno, es que depende qué delito quiera el Ministerio Público, ese es el problema, que como venimos de un código penal o de un código civil o un código donde están tipificadas ciertas conductas y estas conductas se presentan o de esta manera o no se presentan. El problema es que el operador del sistema ha decidido que solamente va a utilizar una conducta para poder imputar, pero eso no quiere decir que las conductas previas no puedan ser delito, o por ejemplo que una relación, que es lo que vamos a ver ahorita, una relación de pareja no pueda ser, por ejemplo, una relación de trata, ¿no? El problema de no querer incluir otras conductas es que el Ministerio Público está haciendo lo contrario para lo cual se supone que existe, que es visibilizar las violencias para poderlas imputar en tipos penales que sean mucho más amplios por ejemplo, las lesiones, porque por ellos podrían decir, bueno, la violencia familiar se resuelve con lesiones, ¿no? Y con la agravante de que tienen algún tipo de parentesco, pero esas lesiones a lo mejor son producto de una violencia que tiene que ver con la esclavitud y la trata. Pues a lo mejor lo que está haciendo el Ministerio Público, perdón, el agresor, es explotar a una persona, esclavizarla para obtener de ella, pues no solamente el beneficio de su trabajo o el beneficio de su explotación, sino también la obediencia y la constancia que se requiere para que estas condiciones se mantengan. Entonces, cuando les digan que van a sacar violencias, pues está bien que las saquen si ellos quieren, pero el problema es que nosotros las saquemos pues de nuestros análisis o de nuestra forma de ver el contexto. Muy rápido nada más para que ustedes se animen a leer este manual, que me parece un manual muy bueno, dice Nayeli Moreno, o el abuso y violación dentro de las relaciones de pareja. Ándale, Nayeli, ese es el mejor ejemplo que pudiste dar. No se toman como violación, sino como violencia familiar, exactamente, como si no fuese otro hecho de violencia que a su vez establece una dinámica diferente. Tienes toda la razón. Dice, así nada más muy rápido se los menciono, en este manual de estereotipos de la Suprema Corte de Justicia, habla de tres perspectivas teóricas a la hora de que podamos entender el estereotipo. Dice, define el estereotipo, dice la Real Academia Española, como la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Los estereotipos son omnipresentes y abarcan grupos raciales y étnicos. Por ejemplo, los asiáticos son buenos en matemáticas, grupos políticos. Por ejemplo, los conservadores son resistentes al cambio. Género, por ejemplo, las mujeres son malas en matemáticas. Grupos demográficos, por ejemplo, los residentes de Florida son ancianos. Y situaciones, por ejemplo, Tel Aviv es peligroso. Cómo estos estereotipos son básicamente imágenes que tenemos de la realidad, que lo que hacen es tratar o para lo que los usamos es para explicarnos el mundo en donde vivimos. Hay tres grandes enfoques que explican los dos enfoques como tradicionales y el enfoque más reciente, que es el enfoque de la cognición social. El primer enfoque es el que le llaman el enfoque económico, en donde básicamente lo que se dice es que existen estereotipos porque es más fácil pensar en estereotipos que pensar en la realidad. Y entonces, aunque parece que los estereotipos se confirman con la realidad, porque entonces decimos, bueno, pues es que en tal lugar es peligroso y entonces voy a ese lugar y efectivamente hay algo peligroso, hay algún asalto o algún otro tipo de percance, pues entonces yo voy a decir, bueno, se ha corroborado la hipótesis de que eso era.
pero también lo que estamos descartando, porque el enfoque económico básicamente lo que dice es, nos estamos ahorrando energía al ver el mundo así, y el mundo de alguna manera, según este enfoque, así es. Pero después surgió otro enfoque, que es el enfoque social. ¿Dónde está? El enfoque sociológico de los estereotipos los considera como generalizaciones fundamentalmente incorrectas. Una cosa es decir, bueno, pues es que sí existen, pero no siempre son así. Y otra cosa es el enfoque sociológico cuando surge a principios del siglo pasado, en donde se empieza ahora a analizar el discurso desde otra perspectiva y se empieza ahora a pensar que estas historias, estas narrativas que tenemos sobre mujeres, sobre género, sobre otras tantas cosas, no son más que herramientas que se utilizan desde el poder para mantener cierto status quo, pues. Y finalmente, y es el que la actualidad goza de mayor consenso, es el famoso enfoque de la cognición social. Desde un punto de vista más amplio, identificaron que la cognición social es una corriente teórica de la psicología social que se ocupa del estudio de múltiples temáticas que van desde conceptos básicos como la atención social, codificación de estímulos sociales y representaciones de la memoria social, hasta procesos sociales de orden superior como la toma de decisiones sociales, la inferencia social, las actitudes, los prejuicios y los estereotipos. Es decir, cómo se conforman o cómo se construyen estos estereotipos para poder, cómo se construyen estas ideas para que se conviertan en estereotipos. Bien. Pues precisamente, vamos, entendamos que esta lógica va a ir más allá, incluso desde una perspectiva histórica, que tenemos que reconocer, y por eso cuando hacemos estudios de violencia, de criminalidad, necesitamos entrarle a la historia de ese lugar en concreto para poder reconocer una serie de condicionamientos o lógicas que han fomentado que estas dinámicas sociales existan. Voy a leer los comentarios. Dice Carlos, hay una interpretación técnica que argumentan defensores al momento de debatir la vinculación a proceso y consiste en recalcar que los hechos imputados en la acusación no incluyen los actos previos, como la violencia familiar, laboral, etcétera, y pretenden objetar su incorporación a la vinculación para reducir el pliego probatorio posterior a debatir, pasando por alto los protocolos que ordenan el análisis de contexto con todos los actos de investigación que el caso requiere y ningún juez se ha dignado a advertir o a percibir a los abogados que en teoría son técnicamente capacitados por la materia procesal y en derechos humanos. El tema, exacto, es que también, vamos, la defensa puede hacerlo, pero como dices, ¿no? Compete al Estado, en este caso la Fiscalía, haber armado y argumentado la secuencia de evidencias o la carga probatoria de tal manera en la que argumentas que esto es para acreditar las razones de género. Por ejemplo, dentro de un caso de una investigación de feminicidio, sí necesitamos incluir que si bien no hay una denuncia de la víctima ante el sistema de justicia, sí tenemos, por ejemplo, el testimonio de una compañera de su trabajo a quien le comentó que tenía esta serie de condiciones desde hace 2 años, por ejemplo, una serie de separaciones, una serie de conflictos, una serie de violencias que había vivido y que es hasta este momento en el que decide presentar la denuncia, pero que aunque esos hechos ya hubiesen sido, necesitan considerarse dentro de esta investigación porque forman parte de una dinámica también entre estas personas y este hecho investigado. Dice también, si estando en sala judicial se intentan omitir esos derechos, creo que también es violencia judicial. Sí, efectivamente, quien tiene que hacer la argumentación aquí entonces, desde la asesoría jurídica de oficio de las víctimas o incluso desde la representación social, el mismo Ministerio Público, tendría que señalar y debatir para que este tipo de pruebas, cuando se están tratando de discernir si se quedan o se van, o ya están reconocidas para todas las partes, entonces, ¿cómo son necesarias para contar la historia más allá de los hechos investigados puntualmente? Pues ahora, porque incluso sale, no, eso no es materia de debate, no, eso lo podemos dejar atrás. Claro que se tiene que incluir.
Luego nos decía Karime, justo acabamos de tener una reunión con los fiscales y nos dicen que nuestros informes del estado emocional no debemos poner antecedentes de violencia, porque ahí narran las víctimas agresiones que no dijeron en su entrevista inicial y que por esa causa les está cuestionando y está tirando los informes de psicología por esta causa, por lo que sugieren que nuestros informes copiemos y peguemos las entrevistas que ellos hicieron como si ellos fuesen expertos en analizar la violencia o estudiar la violencia, ¿no? Para de esta manera poner solamente el hecho que se está investigando y el daño de solo ese último evento. El problema, como decíamos, ahora vamos a invisibilizar también la narrativa. Esto es importante. ¿Quién está contando la historia? El Ministerio Público, que quiere encuadrarlo en un tipo penal para presentárselo al juez y por eso quiere que su formato de entrevista sea el que todos usen, o la víctima en sí misma, a quien se tiene que escuchar porque es el derecho y es la obligación en este caso por parte del Estado. Entonces, bueno, vamos avanzando en la sesión ya para irnos adentrando en el caso que les queremos presentar, que es un caso en donde nosotros participamos desde desde el acompañamiento forense, pues. Nos dice Carlos, se le llama invasión de atribuciones y su único argumento es el 21 constitucional, pobres criaturas. Sí, yo creo que también hay un deber, bueno, como una dimensión ética, y aquí viene la discusión. ¿Será que el Ministerio Público tiene las facultades para instruir a los peritos de qué y qué poner y qué no poner dentro de una investigación científica que se supone que le están encargando a los peritos, o retomando los criterios precisamente desde incluso ciertos códigos penales, pues ya está establecido que los peritos o los servicios periciales deberán contar con independencia, con autonomía, y por eso en algunas entidades existen estos institutos forenses, ¿no? Como si fueran aparte, pero el problema es que administrativamente siguen dependiendo de la fiscalía, por ejemplo. Entonces, sí, claro que tenemos un problema ahí que se tiene que señalar, incluso pues yo diría señalarlo estrictamente en nuestros reportes, ¿no? Para que quede constancia de ello, porque esto sí es problemático para el Ministerio Público. Ojo, bueno, hemos participado en casos en donde nos dice el Ministerio Público que hicieron la imputación por lesiones en lugar de tentativa de feminicidio y por estrategia, ¿no? Porque así, ay, pues es que luego ahí en el sistema de justicia, pues es bien fácil que te digan que no a la imputación que tú quieres tratar de establecer sobre tentativa de feminicidio y no sobre lesiones. Sobre lesiones, pues como quiera, está el dictamen médico, ya dijo el médico. Esa es su prueba, la prueba directa, ese es el problema. Seguimos en esa narrativa también, en esta lógica. Pero entonces, si queremos establecer razones de género, no hay un dictamen médico que le diga al juez y que puedan debatir en una prueba, más allá que una investigación real y competente con perspectiva de género que visibilice toda esta serie de usos del poder desde el género. Eso es lo que no saben hacer los ministerios públicos y por eso terminan argumentando que es mejor por estrategia. Esto obvio es una negación al acceso a la justicia de la propia figura, pues, del delito que se está cometiendo, porque entonces no estamos en el acceso a la verdad. No son lesiones nada más. Es un intento de asesinato de una persona. Fíjense, recientemente acompañé a distancia un caso de una persona a quien le di clases yo. Yo empecé a dar clases como alrededor de los 22 años, 23 años más o menos, y le empecé a dar clases a pues gente que estaba relativamente más joven, pero no había tanta distancia, y una chica que estudió criminología y me decía que había sufrido un ataque por parte de su pareja, que su pareja es más grande que ella, que su pareja trabaja donde mismo, que la amenazó con un arma de fuego. Esa arma la adquirió pues en el mercado negro, que cuando fue a presentar su denuncia, bueno, que hubo un intento de estrangulación, que ella se tuvo que defender golpeándolo en sus genitales y fue así como logró escapar. Tuvo que salir a la calle corriendo y ahí encontró una patrulla, y en la patrulla los policías le dijeron que no podían hacer más que reportar pues este intento, ¿no? Como, bueno, las lesiones, y que no iba a calificar como violencia familiar, y le dijeron que porque no tenían al menos 6 meses conviviendo en el mismo lugar.
que solo eran pareja y cada quien vivía en su casa y eso no iba a contar como violencia familiar a pesar de que tenían una relación de más de 6 años de pareja. Entonces, no le asignaron un asesor jurídico, ella necesitaba medidas de protección inmediatas, el sujeto pues sabía dónde vivía, las personas que vivían en esa casa eran vulnerables, era ella y una persona de la tercera edad, que era su madre. Ella trabajaba desde casa, no tenía ninguna medida decretada, entonces había un riesgo inminente. Pues, y aquí nos vamos a esta otra gran discusión sobre los feminicidios para también la detección de riesgos. En casos de tentativa de feminicidio puede resultar en violencia judicial cuando efectivamente se cometen los feminicidios y luego vemos el historial de no querer judicializar o no querer tomar la información como se tenía que haber tomado. Me gustaría escuchar a Rubén, que está levantando la mano. Adelante, Rubén. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. A mí me llegó un paciente que su papá abusó sexualmente de ella, pero ahí cuando empezaba toda esta situación en que fueron a denunciar, las personas de ahí hicieron pruebas psicológicas en donde comentaron de que no había tema de violación. Y a los 2 o 3 días que fueron conmigo, hicimos las pruebas y efectivamente sí había una situación de violación. Pero esta situación en donde se revictimiza también a la propia víctima de ir allá como para salvaguardar a lo mejor su instancia y luego otra vez revictimar y después otra vez irse a una persona que le vuelva a hablar, es muy difícil también. Sí. Por eso yo les decía, es oportuno que también ahí las autoridades dentro de ellos, porque también dentro de ellos tienen un burnout, que realmente están fuertísimos de trabajo. Entonces también yo no les echo la culpa a ellos, sino más bien ellos también tengan un acceso también a una salud mental y que ellos también puedan redirigirse también a las víctimas y que también las víctimas tengan otra vez como recaudar esa información, pero con una confianza que a lo mejor se ha dejado a un lado en ese sentido. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por compartir. Sí, fíjate que lo hemos notado, hay esta serie pues de burnout, esta serie de consecuencias obviamente lógicas detrás del tema que estamos atendiendo, no solo aquellos que litigan, aquellos que participan en el contexto forense, testificando o haciendo investigación, sino también las personas que viven el propio testimonio de la víctima, ¿no? En evaluaciones, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia de trata, personas con discapacidad, una violencia sistemática, pues, que precisamente visibiliza que todos estamos en esta lógica de la explotación, en esta lógica de invisibilizar estas violencias. El perito no habla de esto porque ¿a quién se lo va a decir? ¿Al Ministerio Público que le está ordenando cómo hacer su trabajo? ¿No? ¿O quién va a defender al perito para decir, oye, no está bien que tú estés, o sea, ¿quién va a mediar? Pues, ¿quién va a fomentar el diálogo? ¿Quién va a fomentar la comunicación? Cuando este tema de la violencia específicamente requiere una comunicación por parte de todos los actores. No podemos, y esto es otro gran problema del sistema, dejarlo en el papel, nada más, como para decir, bueno, de aquí a acá sí, quítale esto, arréglale aquello, aquí esto no va a entrar, esto sí se queda, etcétera. Me gustaría, vas a compartir algo respecto a esto, ¿verdad? Bueno, por Sí, último, quiero comentar algo, perdón. Y es hablando algo que también... de los perdón. estereotipos, hablando de esta normalidad y cómo se relaciona con la violencia y también cómo reacciona el sistema de justicia, este protocolo, el modelo de protocolo latinoamericano para la investigación de femicidio, feminicidio, violencia de género de Naciones Unidas de ONU Mujeres, que lo tenemos dentro de la biblioteca y si no se lo vamos a hacer llegar, en la página 55 hace este esquema que a mí me parece como muy pedagógico para poder explicar tanto la función de los estereotipos en el sistema de justicia como la función de los estereotipos en la violencia de género. Este gráfico le llama la cultura
como determinante social y nos habla de manera muy esquemática, bueno, pues que la cultura es el resultado de una serie no solamente de tradiciones o de recuerdos o de significados, sino también de acciones, de discursos, de conductas, pues particularmente. La cultura es este orden que nos atraviesa a todos, ¿no? Creo que es muy claro que cuando estudias el comportamiento de una persona, cuando estudias la violencia, cuando estudias cualquier fenómeno como puede ser la criminalidad, pues el género, junto con otros que ya ha estado hablando la maestra Valeria, como puede ser las ideas que tenemos sobre la infancia, las ideas que tenemos sobre discapacidad, sobre el color de piel, sobre la pobreza, son ideas que están impregnadas en el crimen que estamos viendo. Es esperable, pues, es muy esperable que nosotros cuando nos acerquemos a un crimen nos demos cuenta, pues, de que la idea de ser hombre, la idea de ser mujer, tanto cómo se repartían las tareas, tanto cómo se relacionaban entre sí, pues eran parte precisamente de esto. Esto no quiere decir que las personas no puedan disfrutar su identidad de género, al contrario, la identidad es un derecho y esto es muy importante. La identidad, el cómo te defines a ti mismo, cómo te defines, es un derecho eh, a punto de... Ajá. Les decía yo, la identidad es una condición importantísima para poder explicar, pues no solamente quiénes somos, sino qué es lo que hacemos y cómo es que vivimos o cómo nos encontramos o nos enfrentamos a esta realidad. Estos roles ¿Sí me escuchan? No, ya lo tengo prendido. Ya. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Les decía que esta cultura, perdón, que estos estereotipos no solamente nos condicionan a nosotros, nuestra identidad, sino también condicionan a otros. Ahorita, si me dan oportunidad, quisiera presentarles qué son los principios de Yogyakarta y dice Juanita, siento que los que hacen justicia se burlan de los más vulnerables. Eso que tú estás diciendo, así como lo pones, así muchas de las veces funciona. Lo que pasa es que así como los agresores escogen a sus víctimas a partir de su vulnerabilidad, así también el sistema funciona, el sistema trata a aquellos que tienen vulnerabilidad. Si nosotros no entendemos la vulnerabilidad, nos ponemos del lado del que se burla precisamente, como tienes toda la razón, Juanita. Si nosotros no entendremos la interseccionalidad, nos ponemos del lado del que explota, del que deshumaniza, pues. Y entonces, entender este esquema, entender cómo es que los estereotipos no solamente condicionan nuestra identidad, sino también condicionan cómo somos tratados, tanto dentro de un sistema de justicia, como dentro de nuestras relaciones interpersonales, como en nuestra universidad, o como donde ustedes quieran. Esto sigue siendo, como dice Diana Mendoza, la justicia sigue siendo una cuestión de política. Efectivamente, la política, pero esto lo dialogaba mucho con el doctor Ben, le decía, la política es el bien común, ¿no? Cuando utilizamos el concepto de política, por lo regular pensamos en los intereses particulares de aquellos que están en partidos políticos, vamos a decirlo así, o instituciones electorales, vamos a llamarles, ¿no? Pero la política es el poli, que es el bien común, que son los que están, que digamos es lo que nos interesa a todos, ¿no? Lo público, es lo que quiero decir, lo público. Y obviamente el bienestar y el cuidado de los vulnerables es un asunto público, no es un asunto privado. El problema
es que nosotros como expertos, como expertas forenses, lo que tenemos que hacer es adentrarnos a la política. No adentrarnos a la política me refiero a tener un puesto o a dirigir un partido político, que también lo pueden hacer y está bien que participen en la política, sino más bien en entender cómo estas políticas hacen a unos más vulnerables y hacen a otros más privilegiados. Vale, muy bien. Entonces, voy a ir avanzando en tanto al caso ya para ir como discutiendo sobre esto y sobre esto vamos formando la sesión. Les decíamos entonces, dentro de este mismo protocolo de investigación de feminicidios ya está reconocida como esta herramienta del modelo ecológico que también les puede ayudar en otros contextos en los que hacen intervención. Por ejemplo, desde psicoterapia, para entender los alcances que tiene la violencia, que tiene la discriminación o el impacto que tiene el sistema de justicia cuando se interviene en un caso en concreto en las áreas de la vida de las personas involucradas. Aquí vamos a identificar tanto estos factores asociados a la vulnerabilidad o que implican un riesgo para las víctimas y también estos factores que protegen, por ejemplo, pues personas sensibilizadas respecto a un tema que si ven una violencia en la calle, intervienen, la denuncian, por ejemplo, o le brindan el acompañamiento, la contención, incluso el reconocimiento de esta situación a la persona que está en la calle, ¿no? Desde ahí vamos a entender por qué esta persona vive lo que vive y cómo está expuesta a una serie de condiciones que están ligadas siempre entre sí. Pregúntense ustedes si cuando han visto una persona en la calle que tiene una condición de salud médica que está exponiendo, que está exhibiendo ante todos, eso sería pues en el ámbito individual, ¿no? Esta persona por alguna razón, por alguna situación, tiene esta condición de salud en específico y lo estamos viendo. Ahora, esta persona no tiene una red de apoyo lo suficientemente sólida o existente para que estas personas más cercanas a ella la puedan asistir en su condición de salud. Ahora, en la condición de estar en la calle también, a lo mejor tiene un tema de salud mental, algún tema de violencia de la cual esté escapando, a lo mejor ha sido encarcelada y ahora ya no tiene dónde vivir y ahora vive en la calle. Hay muchas condiciones en particular desde la esfera individual, pero ¿cómo esto va a afectar las relaciones de la persona? Bajo el estigma, por ejemplo, en los casos en los que hemos participado de falsas acusaciones en donde las personas van a prisión, viven en prisión y luego salen de prisión tras la absolución, de repente vemos que la colectividad, la comunidad en la que vive, pues emite una serie de comentarios discriminatorios o una serie de comentarios que la criminalizan, que señalan a esta persona. Vemos a una comunidad que pasa de largo, que la persona está pidiendo ayuda. ¿Saben qué? Como que me parece muy increíble cuando vemos estos videos que pasan en las noticias como de persona en Estados Unidos, mujer de la tercera edad en Estados Unidos, es sacada a empujones del hospital en el que estaba y muere después por un accidente cardiovascular. Muere en la patrulla donde la sacaron y los policías se van riendo y entonces la ofensa es pinches policías, ¿no? Pero, ¿qué hay del personal del hospital? ¿Qué hay del doctor que la dio de alta? ¿Qué hay del que llamó a la policía para que se la llevaran? ¿Qué hay de una serie de historia de la señora antes de llegar a esa condición del hospital precisamente? Esta comunidad, esta sociedad en las que nos encontramos. Linda, te escuchamos. Hola Val y hola a todos y a todas. No sé si vieron ayer a una chica en Naucalpan, salió en las noticias, acá en Naucalpan que la trataron de violar, o sea, se ve claramente en las cámaras como un individuo se baja de una combi y la agarró, se la llevó como a un parquecillo y se ve y la chica logra zafarse afortunadamente, pero en el intento de zafarse pasaron al menos 7 carros y una transeúnte, obviamente. Y entonces dices, no manches, o sea, los ves y dices, o sea, no sé, a mí me dio mucha impotencia Sí. precisamente y dije, ¿qué están pensando o qué? Fuimos a la marcha del 8
y vi muchos letreros de, ¿a qué mujer de tu vida tendría que pasarle algo para que reacciones? O sea, la gente no sé si vive en una burbuja o no entienden como toda esta violencia que existe y que afortunadamente no les ha tocado, ¿no? Sí. Sí, hay mucha indolencia, o sea, hay como una empatía desgastada. Hay también un tema de que no nos queremos, o sea, como una cultura del no quererse meter en problemas que está asociado precisamente al castigo que hemos recibido históricamente, el no señalar este tipo de conductas. Te escucho, Carlos, adelante. Sí, buenas tardes. Mira, Listo. más que nada, el tema este del video de la mujer agredida obedece a esto, ¿no? A los prejuicios, a la cultura, porque más si no es que el total de la gente que presenció y no hizo nada, tenían en la mente que era una discusión de pareja, ¿no? Ujú. Y esa es lo que los detuvo para actuar, para reclamar, etcétera. Volvemos a lo mismo, es la percepción o la cognición que tiene la gente respecto de un hombre discutiendo o agrediendo a una mujer en la vía pública. Ujú. No va más allá de nuestra imaginación debido a la cultura. Efectivamente, estamos inmersos, o sea, esto es lo que está condicionando efectivamente lo que, cómo no estamos interviniendo y desde esa no acción comunitaria de respuesta ante la violencia están ocurriendo enfrente de nosotros, literal. Voy a leer los comentarios por acá, dice Rubén. Muy importante entender que es un ejercicio multidisciplinario, ya que las conductas destructivas o delictivas así lo son, desde la identificación como parte de la personalidad que normalmente protege a la personalidad, pero muchas veces se agrede esta identificación quedando la víctima ausente de herramientas ante un acto violento. También no hay un trabajo, una intervención que implique desde este reconocimiento a lo mejor de características específicas que hacen vulnerable a la persona por sus procesos de socialización, por su identidad, por su historia de vida, etc. La apatía social por la normalización de la violencia, efectivamente, estamos tan habituados a la violencia que no hay una respuesta. De hecho, la no respuesta sería pues tal cual el ejercicio de la violencia desde una posición diferente. Dice Memo Sayavedra, claro, recuerdan a mi familiar con enfermedad mental, pues ha estado en peligro de quedar en cárcel o incluso de vivir en condición de calle, pero su familia no lo ha permitido. Y es esa primera red de apoyo la que hace esa diferencia con personas que veo en la calle con la misma enfermedad, pero en condiciones totalmente diferentes, que se van agravando, lo que les decía, el resultado de lo que estamos observando no es la suma de las cosas, sino el historial de las condiciones particulares de esa persona. Paola nos comparte, vi el video en TikTok, sí tuve el mismo sentimiento de impotencia que nadie hacía nada. Y dice Diana, el miedo colectivo porque te pase algo si ayudas también, lo que es que sí ha sucedido. Dice Juanita, no hay compromiso social mediante, efectivamente, aunque efectivamente haya más personas que puedan participar, no se participa y esto es lo que sigue sosteniendo pues la violencia. Vamos a ver este video y enseguida regresamos, ¿vale? Listo. En los últimos años, palabras como diversidad y multiculturalismo ganaron gran vigencia. Estos términos provienen de la antropología. La antropología estudia a la sociedad de ayer y de hoy, las relaciones de poder entre pueblos, culturas y sociedades. En sus comienzos se concentró en el estudio de los pueblos primitivos o salvajes, términos que años más tarde fueron reconocidos como discriminatorios. Cuando en el siglo XX la ciencia relativizó sus conocimientos y las guerras mostraron la irracionalidad del mundo, los valores de la cultura occidental entraron en crisis. Hasta entonces, la antropología se ocupaba de estudiar al otro, es decir, al no occidental. Pero hubo un antropólogo que planteó una autocrítica profunda hacia su disciplina y permitió una mirada superadora entre lo salvaje y lo civilizado. Claude Lévi-Strauss.
Miren, lo que quiero mostrarles es precisamente cuáles son los antecedentes, cuáles son los principios de lo que ahora se entiende por diversidad, ¿no? Cómo se fueron construyendo. Obviamente Levi-Strauss no fue el primero en hablar sobre ello, pero sí el lenguaje y sí los conceptos que se desarrollaron alrededor de su trabajo tienen mucho que ver con lo que se entiende hoy como, por ejemplo, con la identidad y con la decolonialidad. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que ahorita que veamos esto, les voy a enseñar algo que se llaman los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta son unos principios firmados por países latinoamericanos y diferentes países del mundo con respecto al derecho, un derecho fundamental que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a cómo es uno, cómo quiere ser uno. En ese sentido, uno de los elementos más importantes de los principios de Yogyakarta son es la famosa identidad de género. La identidad de género es cómo nos queremos mostrar, cómo nos queremos proyectar o cómo nos queremos presentar con respecto a las variables que normalmente se asocian al género, ¿no? Como puede ser el cabello largo, el cabello corto, el maquillaje, ¿no? La forma de vestirse, etcétera, etcétera. Y entonces, es muy importante este antecedente porque lo que nos dice es que muchas de las veces nuestra mirada, ¿se acuerdan que les mostraba los tipos de enfoques en el estudio de los estereotipos? Pues el enfoque social es el que dice, bueno, pues es que se tiene que establecer o se tuvo que establecer una hegemonía, una mirada, una forma que es, de aquí miramos a todo el resto y entonces lo que no sea civilizado, pues entonces es salvaje, ¿no? Lo que no sea, lo que no sea, si no se cocina no se cocina de cierta forma, esa cocina es una cocina inferior, ¿no? Si no se tienen estos avances, pues entonces todas las demás personas no lo son. Si no se tiene un orden sobre los géneros, que tenemos ahora a partir de la colonia, los que tenemos pues ahora entonces esas son la colonia, nuevas, pues entonces los nuevos géneros y todo este rollo. Como menciones nuevas, pues, las ideas de los desarrollo, como se suele hablar de manera peyorativa a los estudios sobre diversidad. Pero si no entendemos, pues, de dónde viene esto y que no es algo nuevo, que de hecho es algo que ya tiene bastante tiempo y que se está discutiendo, pues difícilmente vamos a poder identificar otro tipo de cuestiones. De los diversos colectivos culturales. Sus estudios sobre los mitos, sobre los sistemas de parentesco y distintas culturas y multiculturalidad, que parte del reconocimiento del derecho a ser diferente y del respeto entre los diversos colectivos culturales. Sus estudios sobre los mitos, sobre los sistemas de parentesco y sobre el tabú del incesto establecieron una continuidad entre lo primitivo y lo civilizado. Levi-Strauss cree que el individuo se relaciona con su entorno a partir del pensamiento, no por instinto o por necesidad de preservación. Por lo tanto, es imposible separar la naturaleza de la idea de cultura, como hacía el pensamiento clásico. Para él todo es cultura. Claude Lévi-Strauss nació en Bruselas en 1908. Estudió filosofía y se dedicó a la docencia en Francia. En 1934 viajó a la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, donde estudió a los indígenas del Mato Grosso. Ese primer contacto lo llevó a abordar sus estudios sobre las costumbres de las tribus Bororo y Cadubeo. Luego fue profesor visitante en la Escuela de Estudios Sociales de Nueva York y director asociado del Museo del Hombre en París. Por esos años publicó sus primeros libros. Desde un comienzo prefirió llamar ágrafos, es decir, sin escritura,
a los llamados pueblos primitivos. Entre muchos fenómenos, estudió el totemismo. El tótem es una figura simbólica de forma animal o vegetal que representa el vínculo que une a los integrantes de una comunidad. La tradición científica asociaba el totemismo al fetichismo o a las supersticiones. Por el contrario, para Lévi-Strauss, el totemismo consiste en asociar en forma simbólica un grupo social con un tipo de animal en particular. Esta asociación es simbólica, no real. No se sienten osos, sino que admiran algunos de sus atributos. Era una forma muy elemental de organizar la experiencia. Algunos animales son cazadores, otros son colaboradores. Por eso el totemismo es un fenómeno intelectual. Los pueblos primitivos crearon relatos para entender fenómenos naturales que no podían comprender en forma racional. Estos relatos son los mitos. Los mitos son relatos transmitidos por vía oral, anónimos, y su origen se pierde en el tiempo. A pesar de su aparente incoherencia, llaman la atención por su inventiva y su imaginación desenfrenada. Nacen de la necesidad del hombre de crear instrumentos para procesar problemas lógicos, de inventar una estructura de imágenes que confiera sentido al resto del mundo. Reescribir de acuerdo a los contenidos. Así poder explicar fenómenos como, por ejemplo, la maternidad. Los mitos sirven para remediar ciertas contradicciones que una cultura no puede resolver. Son una lente de aumento sobre cómo pensaron los hombres en su evolución. Lévi-Strauss dice que esas estructuras mentales que conforman una cultura no son patrimonio de la civilización, sino del hombre. La mente transforma la experiencia concreta en ideas abstractas. Estas ideas abstractas son las estructuras. Es decir, las estructuras son modelos para estudiar la realidad. El concepto de estructura lo lleva a definir su disciplina como antropología estructuralista, también llamada estructuralismo social. Lévi-Strauss dice que las estructuras no son manifestaciones concretas de la realidad, sino que son modelos mentales de la realidad. Por ejemplo, una maqueta, que es un modelo, permite visualizar el puente que se desea construir. El hombre primitivo apela a los elementos de su experiencia para construir esos sistemas simbólicos como si fueran maquetas. Las estructuras también le sirven a Lévi-Strauss para estudiar las uniones matrimoniales de los pueblos primitivos. En una sociedad determinada surge la necesidad de que los hombres intercambien sus mujeres con otras sociedades. Este intercambio busca hermanar distintos clanes para asegurar la supervivencia en términos de evitar enfrentamientos. Para Lévi-Strauss, el surgimiento del lenguaje o pensamiento simbólico puso en marcha el sistema de reciprocidad que posibilita el intercambio de bienes, objetos y mujeres. Con el intercambio de mujeres, el parentesco se da a través de la alianza entre dos familias por medio del matrimonio. De esta manera se rompe el vínculo de antepasado común que se daba en los grupos cerrados. Esta alianza constituye un fenómeno cultural. Cada hombre puede acceder a muchas mujeres, pero no puede acceder a todas las mujeres. Esta prohibición promueve el intercambio y produce un fluir de mujeres. Este fluir se produce para evitar el tabú del incesto. Se llama tabú del incesto a la prohibición a unirse sexualmente entre padres e hijos y de hermanos entre sí. El pensamiento clásico justificaba esa prohibición en un hecho biológico. Durkheim, el creador de la sociología, vinculó la prohibición del incesto con una censura religiosa. Otros pensadores adjudicaron esa prohibición a la incapacidad del ser humano de excitarse con un pariente. Lévi-Strauss dice que no se trata de una imposición natural, sino cultural. El incesto impone reglas, hábitos y mandatos que no dependen de la naturaleza. Por lo tanto, se transforma en cultura.
La función primordial del tabú del incesto es obligar a que los individuos se casen con miembros de otros grupos. A partir del tabú del incesto, un pueblo establece sus normas y sus prohibiciones. Ese nuevo orden es la cultura. De esta manera concluye que la forma de pensar del hombre primitivo y del hombre moderno son similares. Diferentes grupos indígenas clasifican plantas y frutos en función de colores, olores y sabores. El pensamiento sirve para oponer, clasificar, separar, jerarquizar y unir los elementos del mundo. La particularidad del pensamiento salvaje es que parte de la observación de lo concreto. El águila vuela, el gorrión vuela, la golondrina vuela. Así se llega a la abstracción. Hay animales que vuelan. Lévi-Strauss dice que el pensamiento salvaje, que él llama mágico, y el pensamiento científico son formas diferentes de abordar el conocimiento. El pensamiento mítico mágico es un sistema lógico que permite clasificar, entender y catalogar el mundo conocido y producir nuevos conocimientos. A través de estos sistemas clasificatorios, el mundo se inscribe como un conjunto reconocible y manejable. Uno de los aportes más significativos de Lévi-Strauss es la idea de cultura que permite pensar al hombre primitivo como un hombre culto. Es decir, un hombre que piensa y razona para vivir en el mundo es un hombre culto. Estudiar a los pueblos primitivos permite estudiar la naturaleza de las sociedades. Sus pensamientos están reunidos en varios libros: El pensamiento salvaje y el totemismo en la actualidad, entre otros. Su serie Mitológicas, que comprende lo crudo y lo cocido, de la miel a las cenizas, el origen de las maneras en la mesa y el hombre desnudo. Lévi-Strauss se convirtió en un referente intelectual indispensable a la hora de pensar las relaciones entre el hombre y la sociedad, la naturaleza y la cultura. Falleció el 30 de octubre de 2009 en París, Francia, a los 101 años. Ya había sido reconocido como una de las mentes más lúcidas del siglo. Pudo unir de forma natural las tres dimensiones del conocimiento: los afectos, la relación material con el mundo y las operaciones intelectuales. Su legado intelectual y moral fundamentó una ética de la tolerancia. Miren. Lo que estábamos hablando acerca de cómo los estereotipos se van construyendo. Bueno, usted la complejidad de estas ideas, ¿no? De cómo decirlo, cada uno parece, cada acto que tenemos con nosotros, lo que permitimos, lo que censuramos, lo que celebramos, lo que condenamos, lo que es tabú, lo que no lo es parte de un sistema que se ha ido construyendo culturalmente con esta complejidad que acabamos de ver. Pero esta complejidad, y esto es muy importante, pues tiene su momento histórico, ¿no? Estas tradiciones que se quieren mantener muchas de las veces detrás tienen hegemonía, ¿no? O de manera mucho más simple, quién tiene y quién no tiene el poder, ¿no? Y entonces este modelo de Naciones Unidas que les estaba presentando hace un rato, donde les mostraba que los roles, que la desviación, cuando hay un orden, una normalidad, cómo son los hombres, cómo son las mujeres, quiénes se visten de tal forma, quiénes no, qué color de piel es el que tiene la persona que manda, cómo se ven los cuerpos bellos, cómo se ven los cuerpos que no son. Estos son los roles. Y cuando hay una desviación, hay un proceso de corrección, es decir, una vuelta al estereotipo, una vuelta al orden cultural que esto implica. Y este esquema es el que utiliza precisamente Naciones Unidas para explicar el feminicidio, para explicar por qué nos llama tanto la atención que un niño se quiera vestir con vestido, por ejemplo, o por qué cuando un adolescente se rebela ante la autoridad,
¿Por qué, a pesar de que tal vez el adolescente tenga razón, nos ponemos del lado de la autoridad? Es decir, ¿por qué queremos mantener este mundo, a pesar de que este mundo, sabemos, es profundamente injusto? Bueno, pues lo está diciendo, pues porque estas críticas que tenemos, esta forma en la que nosotros tratamos de corregir el mundo para mantenerlo igual, como decía y comentaba, dice Rubén, muy interesante el video, me tengo que retirar, me recordó las obras de Freud, de Emily Durkheim, hablando de prejuicios, lo que en muchos países latinos, entre otros, ojea, este caso les decido mucho gusto y buenas noches, igualmente Rubén. Sí, efectivamente, estos pensadores de principios del siglo pasado, pues estaban, junto con muchos otros, estaban planteando la idea de quiénes somos, cómo nuestra identidad regula, por ejemplo, nuestras emociones o regula la violencia. Cuando hablamos de estos estereotipos o cuando hablamos de violencia de género, es muy importante que, por ejemplo, nos demos cuenta de lo que son los derechos, por ejemplo, fundamentales. Un derecho que hablaba la maestra Valeria hace un momento era el derecho al acceso a la justicia y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cada uno de nosotros tiene precisamente el derecho de ser como se quiere ser, ¿no? De mostrarse como se quiere hacer. Ya sé que siempre habrá alguien que diga por ahí, bueno, pero es que el derecho acaba donde empiezan los demás. Sí, claro que sí, pero difícilmente se me ocurre un derecho como el de libre desarrollo de la personalidad que menos o que difícilmente afecte a los demás. Miren, hablando de esto, de los estereotipos y de violencia de género, es muy importante entender esto que es los principios de Yogyakarta. Los principios de que firmó México y firmaron muchos otros países para poder proteger precisamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, al derecho a que no se nos corrija cuando no se es como se pretende ser. Estos principios de Yogyakarta se refieren específicamente a la identidad de género, se refieren, por ejemplo, a las comunidades trans, de cómo las comunidades trans son violentadas, afectadas, humilladas, marginalizadas, puestas constantemente en la periferia, y por eso es que hay como un montón de problemáticas psicosociales alrededor de estas identidades. Y lo más importante es entender que esa problemática de las identidades trans no tiene otro origen más que precisamente estas culturas hegemónicas que estamos viendo, cómo se debe de comportar las personas dependiendo, pues dicen los conservadores, de los genitales, pero no es tanto por los genitales, sino más bien es por lo que muestran afuera. No importa la intimidad, sino lo que importa cómo se muestran y dónde lo están haciendo. Y lo están haciendo en espacios que otras personas han visto como suyos y que han visto propios, y entonces lo que hacen es sentirse desplazados de ese espacio, y entonces viene una corrección, pues. Pero déjenme les muestro este video cortito sobre los principios de Yogyakarta, para que los entendamos y entendamos precisamente este concepto de identidad de género, y entonces veamos cómo en el centro de la violencia tanto judicial como interpersonal, cuando hay cuestiones de género, tiene que ver esta corrección. Quiero que entendamos esta corrección. Be loved. But along our path to discover love, are we all given a fair chance? LGBT people continue to have their human rights violated and face criminalization, discrimination, and violence. While significant progress has been made in many parts of the region toward acknowledging LGBT people as equal members of society, progress towards substantive equality has been slow. That's why in November of 2006, a distinguished group of international human rights experts met in Yogyakarta, Indonesia, and drafted the Yogyakarta Principles.
The Yogyakarta Principles are a set of principles dealing with international human rights law as it applies to people of diverse sexual orientations and gender identities. The principles cover the basic rights to which LGBT people are also entitled, including the right to the universal enjoyment of human rights, the rights to equality and non-discrimination, the right to recognition before the law, the right to life, the right to security of the person, and many others. So, how can these principles be applied? In Nepal, transgender women have been subjected to abuse and violence, as well as arbitrary arrest and torture. Unsatisfied with the status quo, Blue Diamond Society stood up and demanded change. Working hand in hand with human rights lawyers, Blue Diamond Society was able to invoke the Yogyakarta Principles to make a legal case for including gender identity as a separate ground of non-discrimination. The court cited the Yogyakarta Principles, translated into Nepali, quoting the preamble to make a case against the discrimination and ill treatment experienced by people of diverse sexual orientations and gender identities. As a result, the court ordered the government of Nepal to recognize a third gender identity. Since then, police violence against transgender women has gone down by 98%. This is just what happened in Nepal. Activists around the globe have been successfully utilizing the Yogyakarta Principles to advocate for the rights of LGBT people. You can do it too, whoever or wherever you are, whatever you do. This story is not any one person's story. This is our story. The Yogyakarta Principles can be a key for LGBT people to destroy the barriers that surround them. Our actions bring us one step closer to a world where all people are able to love and be loved. Learn more about the Yogyakarta Principles and their application at www.ypinaction.org. Estos principios de Yogyakarta son esenciales para este protocolo, mire. El protocolo un protocolo publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se habla particularmente sobre la identidad de género, y mucho de su introducción precisamente habla de la violencia institucional. Se llama Protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Este protocolo, les decía yo, hace una introducción que creo que es muy útil para todos y todas si queremos, por ejemplo, explicar algo en nuestros periciales. En la parte introductoria, acá está. Habla, por ejemplo, explica conceptos como muy sencillos acerca de sexo, género, identidad sexual, orientación frente a preferencia, y te hace como, ayuda mucho como a ir construyendo un lenguaje que precisamente no construye una otra edad que luego acabe en violencia, pues. Entonces, mucho de lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos hablando en términos de tratar de evitar la violencia institucional, sobre todo en cuestiones de género, pues implica educarnos al respecto, implica educarnos con respecto a las identidades, también también implica educarnos sobre la sexualidad, y creo que este protocolo, tanto el de estereotipos que les mostraba la maestra Valeria, como el que les estoy mostrando yo, el de la Suprema Corte de Justicia que se acaba de renovar, creo que son muy útiles para poder hacer este trabajo. Uno pensaría, bueno, pues, ¿por qué es importante esto? Pues porque lo que queremos es combatir estereotipos, y si solamente tenemos lenguaje sobre estereotipo, pues nuestros peritajes van a acabar siendo lo mismo, van a acabar repitiendo estas normatividades, estos roles que están impuestos por la sociedad, y vamos a acabar con nuestros peritajes reafirmando estos estereotipos en lugar de combatirlos. Ya para un poco ir aterrizando
este tema, vamos a ver rápidamente este video en donde se debate cómo se encuentran estas condicionantes ideológicas dentro de la construcción de las propias leyes, dentro de la construcción de las mismas políticas públicas o la actuación institucional. Y vamos después ya a abordar el caso en donde vamos a observar todas estas condiciones que estamos repitiendo a lo largo de esta sesión para aplicarlas en el caso en concreto. Recordemos que entonces el análisis y el estudio de la violencia y la criminalidad puede ser sobre el fenómeno en general, pero siempre para el cumplimiento, el apego a los derechos humanos desde esta perspectiva, tenemos que atender a las condiciones del caso en concreto. Entonces vamos a revisar. www.lmneuquén.com. Bueno, de la justicia, evidentemente hay problemas con la manera en que los jueces, los fiscales perciben la violencia contra las mujeres en general, ¿no? Porque para que haya un feminicidio, o sea, el feminicidio no surge de la nada, ¿no? Surge de una sociedad violenta, ¿no? Y de una sociedad cuyas relaciones de género son violentas. Y entonces, dentro de ese magma, dentro de esa base violenta, ese hábito violento, ese cotidiano violento de la sociedad, allá en la punta, en el tip of the iceberg, como digo, ¿no? En la punta de esa pirámide aparece el feminicidio. No es un hecho aislado, esa máxima violencia, o sea, las acciones, las agresiones que pueden ser tipificadas como crímenes, surgen de innumerables violencias cotidianas que son normales, que son la normalidad y que no podrían jamás ser tipificadas como crímenes y no deberían tampoco. Entonces lo que hay que modificar es esa argamasa de la sociedad. Hay que modificar la sociedad para que allá en la cumbre de esa pirámide no surja el crimen letal, ¿no? Claro que la ley podría, la acción de los jueces podría colaborar, porque lo que más interesa de la acción de los jueces es su eficacia pedagógica. No, tenemos una serie de errores de visión con relación a lo que significa ir a un tribunal y que salga una sentencia de un juez y pensamos que entonces la meta es la cárcel. Claro, la meta es sí retirar a un violador, a un asesino, a un feminicida de circulación en la calle, entre la gente. Pero la meta principal es pedagógica, es que el juez le diga a la sociedad que que no hay admisibilidad posible para las agresiones contra las mujeres. Es un proceso muy lento, es un proceso que tiene que darse en la sociedad. Tiene que darse como una conciencia en la sociedad y una conciencia de los hombres muy especialmente, que creo que está ocurriendo en nuestro país. En mi experiencia, cuando circulo por la calle, en fin, cuando doy una conferencia, un seminario, me voy encontrando con más y más y más y más hombres que manifiestan que han entendido algo. Al principio me sorprendía muchísimo, porque siempre, desde que, en fin, las feministas estábamos y estamos acostumbradas a plateas llenas de mujeres, pero la presencia masculina es cada vez mayor. Bueno, vos mencionabas la cultura de la violación y justamente se ha empezado a utilizar ese término un poco a partir de la denuncia que hace Telma Fardín en la televisión, denunciando a Juan D'Artés por violación, y vos hablabas posterior a eso y todo lo que ocurre después de una ola de denuncias, ¿no? De chicas y mujeres que se animan a denunciar. Vos hablaste en una entrevista en Página 12 de la espectacularización y de la glamorización por ahí que los medios de comunicación habían hecho con ese caso y en general con las agresiones sexuales. Claro, claro. ¿A qué te referís con eso y qué tarea tienen por delante los medios de comunicación en el tratamiento? Sí, no solo ese caso, ¿no? La de los feminicidios, ¿no? Una alumna mía contó cuántas veces se mata a una mujer, a una misma mujer, bajo las cámaras
de la televisión. O sea, se glamoriza en el sentido de que se transforma en un espectáculo, porque se lo repite, se lo analiza, se buscan detalles, sin ningún cuidado para el mimetismo que produce la gente, ¿no? Y eso es algo que los medios tienen la obligación pendiente, o sea, están con una deuda con la sociedad, los medios. Y ahí comparo el suicidio con la mediatización del suicidio y la mediatización de los feminicidios y de las agresiones de género, las violaciones. ¿Por qué? Porque en el caso del suicidio, hace mucho tiempo ya, los medios decidieron una agenda mediática de no informar sobre el suicidio. Hay suicidios espectaculares. Y si vas a analizar las razones de esos suicidios, en fin, todo el entorno, el contexto de esos suicidios, son espectaculares. Pero hubo un cancelamiento, se canceló la mediatización de los suicidios, porque se percibió que era contagioso, el suicidio es contagioso. Ahora, el feminicidio también, y las violaciones como la de Telma Fardín también son contagiosas. Y no hay todavía una voluntad mediática por ver cómo se va a tratar la cuestión de la ofensa sexual y la ofensa letal contra las mujeres. No veo ninguna intención. En el caso del suicidio, la solución no fue buena, porque el no dar la información es también problemático. O sea, una familia puede no saber que tiene una bomba de tiempo en su casa. Y hoy en día el suicidio adolescente y juvenil, sobre todo, es una de las mayores causas de muerte. Y en el caso de los feminicidios, y en el caso de las agresiones, las violaciones, también hay esta deuda pendiente de los medios con la sociedad. No hay un debate en profundidad sobre cómo informar sin contagiar. Ese es un tema. Entonces, cuando se informa de una manera para atraer platea, o sea, para atraer espectadores, y por lo tanto se produce un espectáculo del crimen. Y ahí ese crimen se va a promover. Se va a promover, ¿por qué? Porque el agresor, aunque se lo muestre como un monstruo, pero es un monstruo potente. Y para muchos hombres la posición de potencia, o sea, el mostrar potencia, es una meta. Entonces ese monstruo potente es, digamos, éticamente criticado, es inmoral, es mostrado en su inmoralidad, pero a pesar de eso es mostrado como un protagonista de una historia y un protagonista potente de una historia. Y eso es convocante para algunos hombres, por eso se repite. Por eso, y la decisión en dos posiciones, ¿no? El abolicionismo, que sería el suprimir y criminalizar la prostitución, y el regulacionismo, o sea, la solución alemana. Ninguna es buena. Es una falsa oposición, es una falsa dicotomía. Creo que el abolicionismo va a clandestinizar más. ¿Y por qué queremos una criminalización de la prostitución si la trata ya es crimen? Y sin embargo, no es tratada como crimen. O sea, no se ve claramente una persecución a la trata que dé resultado, y ya es un crimen. ¿Qué nos hace pensar que la criminalización de la prostitución no va a tener el mismo destino que la criminalización de la trata? Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley sobre la trata, ¿no? Que no se hace. O sea, de nada sirve criminalizar también la prostitución, si no se hace con lo que ya es crimen. Además puede clandestinizarse y llegar a situaciones mucho más bochornosas y tremendas de enclaustramiento, de opresivas, concentracionarias, porque yo digo que la trata y la prostitución, consecuencia usando personas tratadas, es un genocidio, o sea, porque cumple con una de las, yo le llamo un femigenocidio, porque cumple con una de las 5 condiciones para que un crimen se considere un crimen de genocidio, ¿no? En la Convención de Genocidio de las Naciones Unidas son 5 las características de una u otra, intercambiable, hasta una para que se pueda considerar que ahí existe un crimen de genocidio. Y una de ellas es la reducción a condiciones concentracionarias de existencia. Y la trata reduce a condiciones concentracionarias de existencia. Es un supercrimen. O sea, pero
la justicia no se hace sentir, la policía mucho menos. Entonces, ¿para qué vamos a criminalizar la prostitución? Ahí el regulacionismo también es falso, eso es una falsa solución. Y vemos el caso de Alemania, donde los relatos de los burdeles, en Alemania la prostitución es legal, está legalizada, está reglamentada. Hay leyes sobre cómo ejercerla, y sin embargo las historias, los relatos que existen son absolutamente espantosos, de un dolor humano insoportable. ¿Por qué? Porque las prostitutas son migrantes. Y acá también, en la Patagonia también, ¿no? En Santa Cruz, ¿no? En los pozos petroleros hay una gran cantidad de mujeres, sobre todo dominicanas, migrantes que trabajan ahí. O sea, podríamos reglamentarla, pero las prostitutas no tendrían derecho porque son ilegales, muchas de ellas. O sea, entonces vemos que el problema es muy amplio, muy grande, y que no se resuelve ni con la reglamentación, ni con la proscripción legal. Ahora, y ahí viene la otra discusión, ¿no? Para muchas mujeres es la única salida, es la manera de sobrevivir, la manera de mandar dinero y comida a sus hijos. El problema es mucho mayor que la prostitución misma. Primero, la trata debería ser rígida, rigurosamente perseguida y abolida. Y lo que vemos cuando se va a abrir una mina nueva en cualquier lugar del país, en la cordillera, que hay algunas mineras compran un local para ahí comenzar con trabajo de extracción. Lo primero que hace la minera antes mismo de empezar a funcionar es comprar domicilios para abrir burdeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Burdeles donde habrá trata, ¿no? Porque el burdel es la primera escuela, es una escuela de la pedagogía de la crueldad. Es donde se aprende a ver la vida como cosa. Mi definición, a veces muy mal comprendida, de pedagogía de la crueldad es todo aquello, todas aquellas prácticas, ¿no? Que se vuelven rutineras, que se vuelven habituales y que nos condicionan para aprender a ver la vida como cosa, el cuerpo como cosa, la vida humana, el cuerpo, la naturaleza, de una forma totalmente instrumental, instrumentalizar la vida. Esa es la pedagogía de la crueldad, nos vuelve, digamos, formatea estructuras de personalidad psicopáticas, o sea, no vinculares, o sea, incapaces de empatía. Este es un país que tiene un papel protagónico en el mundo. Las mujeres argentinas tienen un papel protagónico en el mundo, reconocido. Por donde voy, eso es reconocido. No debemos olvidarnos de los 34 años de encuentros nacionales de mujeres, que están como un poco apagados o no recordados en su intensa pedagogía de la organización y de una manera de hacer política desde la posición femenina, de una politicidad femenina que tiene una característica para mí: no permite vanguardias, o sea, no permite la apropiación ni el centralismo de ningún tipo. No hay centralización posible. El movimiento de las mujeres es plural, es pluralista. Cabemos todas las formas, todos los tipos de mujeres. www. Está silenciado. Bueno, me parece siempre bien interesante escuchar a Rita Segato porque nos habla precisamente del contagio de los estereotipos, de la pedagogía de la crueldad, dice, ¿no? De cómo la pedagogía de estas escuelas, dicen los burdeles, son espacios en donde, y como dice ella, es lo primero que se pone cuando se va a hacer un contrato a una mina, también es lo primero que se organiza cuando hay un Super Bowl o cuando hay una guerra. Lo primero que empieza a suceder es tráfico de mujeres, tráfico de personas, para ser prostituidas, para ser dadas como parte de un
especie de arreglo de cuerpos para que los soldados, para que los trabajadores, para que cualquier otra persona se sienta retribuida con lo que está dando a cambio. Entonces es una pedagogía tanto del que explota como del explotado. Esta ver la vida como cosa, esta ver a las personas como cosas, no solamente se da a nivel estructural o solamente se puede ver de manera institucional, también se puede ver en casos. Miren, déjenme les introduzco este caso ya para terminar la sesión del día de hoy. Es un caso que llevamos en la costa de Oaxaca, en Mazunte, en donde una mujer, que ahorita les vamos a presentar, tuvimos la oportunidad de participar en una evaluación. Déjenme les muestro por acá. Encontré la noticia. Acá está. Está así como reporta proceso este caso que vamos a ver. Dice, Oaxaca, acusan término de fiscalía en el caso de una mujer violentada por italianos. Es decir, aquí vamos a ver un caso en donde no solamente una explotación de una mujer por sus condiciones que ahorita vamos a hablar, sino también cómo es que esta disparidad entre ellos dos, el italiano, europeo, como hemos visto, pues estos estereotipos del europeo como turista o como ciudadano preferencial, y la identidad indígena como una identidad, de segunda. Una identidad periférica, como si no tuviera una centralidad, como si no tuviera un valor, se reflejan en una relación entre ellos dos. Ellos empiezan a tener una relación y aquí, en esta investigación que se realiza, pues lo que empiezan a decir es, bueno, lo que pasa es que están en contubernio los que deben investigar los crímenes con los que están cometiéndolos. En un país donde asesinan en promedio 10 mujeres y niñas al día, la Fiscalía de Oaxaca perdió durante 5 meses la carpeta de investigación número 3313 sobre un italiano acusado de violencia psicológica y violencia sexual y psicológica contra una mujer. Andrea N. es el hombre misógino que vino a corromper a Leticia y hasta llevarla a la violencia y la degradación extrema, y hoy sigue saliéndose con la suya, teniendo a la Fiscalía de su lado, poniendo trabas a cada paso del procedimiento para la víctima, denunció la defensora legal Mara Muñoz, que fue la abogada con la que nosotros colaboramos. Expuso que el ciudadano italiano, en contubernio con la Fiscalía, ha emprendido una persecución contra las dos defensoras que apoyan a Leticia, lo que confirma que está usando las instituciones mexicanas de justicia para perseguir mujeres que luchan por sus derechos humanos. Miren, y a partir, bueno, pues de este caso, ¿tú tienes el reporte? ¿No? Algo que es importante, pues, un poco como para ir cerrando, en este tipo de casos, lo más importante es que nosotros nombremos lo que estemos viendo. El caso es, déjenme se lo pongo por acá, es un caso en donde dice, en 1998 una mujer de origen indígena de 19 años conoció a Andrea de 30 años, un joven de origen italiano que llegó a su pueblo con el pretexto de conocer la naturaleza. Con el pretexto de conocer la naturaleza. Desde que Andrea la vio en el comienzo, comenzó a pretenderla. Pasó. Le paso el archivo. Bueno, les decía yo, en este caso, esa persona de origen italiano comienza a tener una relación con Leticia, y entonces se lleva y se mudan a Oaxaca. Después de 20 años de vivir juntos, después de tener un hijo en conjunto, ella acude a las autoridades porque está siendo amenazada y porque la corrieron de su propio hogar. De su propio hogar fue que la corrieron y la tenían como trabajadora sin paga, ¿no? Ella hacía básicamente de cocina, hacía todo lo que tenía que hacer durante la casa, se hacía cargo de los cuidados de los hijos, y ella no tenía un ingreso monetario de lo que se estaba preocupando, de lo que se estaba ocupando, digamos, dentro de la casa. Estas condiciones de marginación en las que vivía no se hicieron evidentes, no cuando ella va y denuncia,
sino cuando él va y denuncia a ella después de 5 meses porque quiso entrar a su casa, quiso entrar a su propia casa por sus propias cosas. Es entonces cuando el italiano va y pone una denuncia en la ministerio legal en su contra. Miren, aquí está el informe que nosotros presentamos y nada más para que vean un ejemplo de cómo es que se pueden señalar las cosas dentro de una evaluación. La evaluación que nosotros hicimos era sobre una reconstrucción de hechos. La reconstrucción de hechos es ir a ver cuál es la evidencia física, en este caso videodocumental de los hechos, para poder hacer una reunión con pues, eventos que sucedieron. Fíjense cómo lo ponemos acá en Criminología Forense, precisamente. O la reconstrucción del crimen. La víctima de este Leticia Villegas sufre múltiples penalidades. De ser explotada, abusada y perjudicada aún más. Ello debido a la siguiente: pertenece a un grupo indígena, sufre de extrema pobreza, con una tiene problemas, un refugio confiable. Y recientemente perdió a su padre y le han diagnosticado un trastorno de depresión y estrés postraumático. También se deben considerar su falta de educación y experiencia laboral, ya que no se le permitió perseguir una educación ni tomar ningún trabajo que él no aprobara. El resultado es la falta de acceso a oportunidades y la ausencia de seguridad para su persona. Entonces, se fijan cómo cuando se nos pide que hablemos acerca del daño de una persona, no solamente tenemos que hablar en términos de lo que veíamos al principio de la sesión del día de hoy, ¿no? Que decían es que solamente los últimos hechos. Bueno, quiero decirles que solamente los últimos hechos fue que ellos se pelearon para poder entrar a su casa. Si nosotros ignoramos que él tenía un grupo de Facebook, tenía un perfil en redes sociales falso con el nombre de ella para poder atraer turistas y para poder traer amigos, y la obligaba a tener relaciones sexuales mientras él grababa. Si tomamos en cuenta que ella no tenía acceso a dinero, que le cambiaron, que recientemente habían cambiado el nombre legal al nombre al cual estaba la casa para que ella no pudiera tener acceso a ella. Si nosotros ignoramos, por ejemplo, que ella tenía que trabajar aparte del trabajo que ella hacía en casa, aparte del trabajo que hacía en la empresa, que ambos habían dado, ella tenía que trabajar en un hotel limpio, que ella no tenía acceso a dinero, mientras él y su hijo, que también es hijo de ella, se iban de vacaciones y él estudiaba en una universidad de las más caras del país que se llama el TEC de Monterrey. Si no ponemos todos esos antecedentes, pues obviamente toda esta violencia de género queda completamente borrada. Por eso es que se pide que no se ponga, por eso es que se pide que los antecedentes no se nombren. Y finalmente, hablando acerca de, aquí está, acá está, los delitos cometidos contra Leticia por parte de su esposo no han sido reconocidos, investigados ni castigados como resultado de la impunidad regional. Esta impunidad regional, ¿cómo la conocimos? Bueno, pues porque sabíamos que supuestamente la carpeta de Leticia, la carpeta de este caso, se había perdido, lo que les acabo de enseñar, que eso salió en una investigación que hizo Proceso. Los delitos cometidos contra Leticia por parte de su esposo no han sido reconocidos, investigados ni castigados. La impunidad de la aplicación de la ley que observan los peritos en este caso exige que se auditen sus protocolos y procedimientos para determinar si se han producido violaciones o si existen relaciones inapropiadas entre las autoridades del orden público y Andrea Dodón. Es decir, nosotros no investigamos esta violencia judicial, pero sí fuimos testigos de esta supuesta pérdida del expediente y sí nos reportaron esto. Y entonces nosotros, cuando vemos todo el contexto, cuando vemos la impunidad que él tiene, cuando vemos no solamente la impunidad que él tiene, sino cómo el sistema de justicia, cuando ella, no al cometer una falta, porque no comete ninguna falta, tratar de entrar a su casa, es ahora hipercastigada, y ahora sí se abre el juicio, y ahora sí se organiza, y ahora sí
se habla de él, de ella como agresora y de él como víctima. El entender pues que los estereotipos, que tenemos que combatir los estereotipos, pues no solamente para poder ver el crimen como sucede, para poder entender las motivaciones de quien agrede, pero también para poder entender la indolencia y poderla combatir de las instituciones, es fundamental. Casi que la psicología forense con perspectiva de derechos humanos, casi que esta investigación forense con perspectiva de derechos humanos que hemos tratado de construir en estos años, tiene que ver precisamente con ponerse una mirada que permita ir más allá de pues de los estereotipos, de los clichés que hay tantos en los crímenes, pero sobre todo, imagínese usted, si estamos en un sistema de justicia en donde es más probable que veamos a las víctimas, que las víctimas que veamos son de grupos vulnerables, y sabemos que los grupos vulnerables son y seguirán siendo vulnerables, precisamente por la serie de represiones que hay sobre ellos, pero también sobre los discursos estereotipados que hay, pues entonces es este lugar en donde más se nos exige que veamos más allá de la famosa, pues de la famosa verdad histórica, pues más allá de lo que aparentemente parece lógico. El trabajo de los científicos dentro de un sistema de justicia tendría que ser quitar o develar o desmadejar estos estereotipos para poder luego mostrar una realidad pues que esté más cercana a los hechos específicos que se están investigando. Bueno, pues les agradezco mucho, les agradecemos mucho que se hayan conectado, les agradecemos mucho que se hayan quedado un poquito más de tiempo para alcanzar a mostrarles el caso. Les agradecemos mucho sus participaciones y sus comentarios. Los esperamos en la siguiente clase, los vamos a estar anunciando con anticipación. Mi nombre es Aurelio Coronado, conmigo también estuvo la maestra Valeria Baltasar, y bueno, los agradezco mucho, nos vemos pronto. Gracias.